Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente charla. Quien la va a departir, Milton Bonges, exministro de Agricultura y Vivienda de nuestro país. Contarles algo de don Milton. Él cuenta con un máster en Arts in Economics por la Universidad de Georgetown, en el programa ILADES de Georgetown University, licenciado y bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico. Ha sido ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ministro de Agricultura y Riego, director ejecutivo y miembro del Consejo Directivo de Proinversión, gerente del proyecto en el Water and Sanitation Program del Banco Mundial, gerente de regulación de la empresa concesionaria Aeropuertos del Perú, director general de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas y coordinador nacional del proyecto de telecomunicaciones FITEL. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al señor Milton Bonges. Milton. Gracias. ¿Puedo hacerlo claro caminando? Sí. Okay. Sí. Puedes usar ¿Tienes esto? ¿Tienes la percha? Para adelante, para atrás. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo sé que esta es la hora en la que el almuerzo empieza a hacer sentir sus efectos, así que voy a tratar de hablar claro y tratar de ser dinámico en esta presentación. Quiero agradecerles la invitación para estar esta tarde con ustedes y vamos a hablar de cómo el acceso al riego y la tecnología puede significar un impacto importante en la productividad de la agricultura peruana. Pero cuando hablemos de agricultura peruana, vamos a tener presente que la agricultura peruana es en realidad bien diversa. En un lado tenemos esa agricultura agroexportadora, dinámica, llena de tecnología, que no tiene nada que envidiarle a la agricultura del primer mundo. Y de verdad que no tiene nada que envidiarle. Si uno visita un fundo agroexportador en el norte desarrollado o en cualquier país agroexportador del hemisferio sur, va a encontrar en Perú fundos que están realmente en el techo tecnológico. Pero por otro lado tenemos también una agricultura de características campesinas, una agricultura de pequeña escala, donde las relaciones son más bien familiares. Yo soy el dueño de la parcela, una parcela chiquitita, a veces de 2 hectáreas o 1 hectárea, y mis hijos y mi señora son los que hay una relación ahí no de mercado muchas veces, porque la mitad de mi producción se va al mercado, pero la otra mitad es para supervivencia. Y la mitad que va al mercado, en realidad es una mitad que se articula muy débilmente al mercado, a veces por trueque o a veces por simplemente una oferta y te vendo a lo que tú me puedas dar por esa producción. De hecho, esa introducción, fíjense que acá en esta lámina lo que les quiero decir es que Perú, según como se vea, es un país o rico o pobre en términos de disponibilidad de agua. Tenemos esa disponibilidad, 59.000 metros cúbicos por habitante, que pareciera ser mucha. De hecho, estamos entre los 10 países con más disponibilidad de agua per cápita en el mundo, pero que sin embargo estamos mal distribuidos. La población y la industria justo se colocó donde no había agua. Y donde hay mucha agua, no hay ni población ni industria. Si no, no seríamos peruanos, si hiciéramos las cosas como deberían ser. Entonces, fíjense ustedes ahí que efectivamente 1.8% del agua superficial dulce que hay en el Perú va a la vertiente del Pacífico, o sea, se viene a la costa. 97.7, 98% para todo fin práctico se va al río Amazonas, o sea, todo el agua se va para el otro lado,
y 0.5 se va hacia la tercera cuenca, que es la del Titicaca. Ahora, como digo, agua tenemos, pero está mal distribuida. Acá justamente les mencionaba que el 2% de esta agua dulce sirve al 63% de la población, o sea, 2 de cada 3 personas vivimos en este lado de la cordillera y 80% de la producción nacional. Claramente este panorama no es dinámico, no es estático. No tenemos una situación de agua en la que, digamos, ya nos sentemos seguros, tenemos mucha agua, podemos hacer un poco de esfuerzos, sino que lo que se está registrando en el mundo es este fenómeno del calentamiento global, que hasta hace poco tiempo mucha gente dudaba de que se estaba manifestando. El Perú es uno de los países que más efectos adversos tiene el cambio climático. De hecho, lo que vemos en el país no solamente se espera, sino que ya lo tenemos presente. Hay aumento en la frecuencia de sequías meteorológicas y agrícolas. El año pasado, entre mayo y octubre, hemos tenido la sequía más fuerte en 50 años en el país. Y fíjense, desde principio de este año estamos teniendo unas lluvias terribles. El Yaku, además, se anuncia un niño ahora. Se están achicando esas frecuencias de ocurrencia de niños y cada vez hay más irregularidad en lo que se puede esperar del clima peruano. Esto viene acompañado también de un fenómeno en algunas zonas que disminuyen las aguas subterráneas, también las superficiales, aumento de la temperatura del aire, y en general lo que estamos viendo es que todo este efecto de calentamiento ha afectado fuertemente a los glaciares en el Perú. Fíjense ahí, ya se perdió el 42% de la superficie glaciar desde 1970, pero ahora todavía se espera que hasta mediados de este siglo se reducirá un 50% más esa superficie y hacia el año 2080 entre 50 y 75%. Los que son mayores en esta sala recuerdan que se han ido a Huaraz hace años, cuando eran jóvenes universitarios o iban al Pastoruri. Era otro paisaje, la nieve estaba más cerca y uno podía hacer un poco de diversión en la nieve, y ahora es cada vez más lejos y cada vez más roca y menos nieve. Y todo eso para decir que el agua, que si bien parecería que es muy abundante, dadas las características especiales del Perú y este contexto dinámico de cambio global, hay que cuidarla, hay que ser eficientes en su utilización, y esto que estoy diciendo no necesariamente ha pasado en el Perú en las últimas décadas. Fíjense, esta es una foto de lo que es el uso del agua. Hay dos tipos de uso: el uso consultivo, es decir, la extraigo de la fuente y me la quedo, la gasto, y hay la de no consultivo, que es la extraigo de la fuente y después la devuelvo. Esa es básicamente la que hacen las hidroeléctricas, que la toman en un punto y después la devuelven, y la del uso consultivo es la que genera más conflictos de uso justamente. 80% del agua que se usa en el país es para la agricultura. Usamos mucha agua en el país, pero la usamos también de manera muy poco eficiente. Lo que reporta el Ministerio de Agricultura es que la eficiencia del uso del agua es de 35% en términos promedio. Obviamente hay algunos que esa eficiencia es menor y otras zonas donde la eficiencia es mayor. ¿Qué quiere decir 35% de eficiencia del agua? Que si yo riego
con 100 litros de agua voy a perder 65 litros y solamente 35 van a llegar a la planta. Con esta forma gráfica uno puede imaginar que en realidad perdemos mucha agua cuando en realidad necesitamos cuidarla muchísimo. De acuerdo al Censo Agropecuario del 2012, que ya se celebró hace más de 10 años y que de vez en cuando se va actualizando con la encuesta nacional agraria, en el Perú aproximadamente la mitad de la agricultura ni siquiera tiene riego. La agricultura peruana está en principio, en promedio, lejos de tecnologías tan básicas como acceder al riego. Si bien les manifesté en algún momento que la agricultura moderna, agroexportadora, está en la punta, la verdad es que la agricultura como un todo está todavía lejos de la tecnología de punta. Acá se puede ver que la mitad de los agricultores, de las tierras agrícolas, esperan las lluvias. O sea, ni siquiera tienen esta primera revolución tecnológica de la agricultura que fue el domesticar el agua, ¿no? Esperamos las lluvias. La mitad de nuestras tierras esperan lluvias para producir. Y como 40% adicional sí tiene acceso a riego, pero fundamentalmente el 40% es este riego por gravedad. Hacer estas acequias grandes donde tiramos el agua en la chacra con mucho desperdicio del recurso. Y vemos también acá que ya el riego tecnificado en el Perú ha ido aumentando, es la línea ahí de abajo, la más clarita, está ya en alrededor de poco más del 10% de nuestra agricultura. Y eso ha ido creciendo desde el 2014, sobre todo en la medida también que ha ido creciendo esta agricultura moderna, agroexportadora. Esta también es información de las encuestas del Ministerio de Agricultura, y solamente para decirles que ese 10% que usa tecnología de riego, hay dos características, que la que usan más es la de, gravedad, está claro. Luego hay aspersión, que es, si bien es un paso adelante respecto de gravedad, que es inundar, hay otras tecnologías que son todavía mucho más eficientes. Un dato que se puede ver acá, el primer dato es que los predios grandes son los que usan más tecnología, lógicamente, porque son ahí donde se concentran los agroexportadores. Y lo segundo que se ve acá es que el goteo de el riego por goteo está presente, sí, con más énfasis en los predios grandes, que son los predios de la costa agroexportadores. ¿Y qué hace el riego por goteo? Bueno, fundamentalmente nos ayuda a que la productividad de la parcela, esta tecnificación del riego hace que la productividad se incremente sustantivamente entre 50 y 80%, dependiendo del cultivo, de las características del suelo, etcétera. Y eso es importantísimo porque de esa forma es que vamos a poder ser más competitivos en este mundo global. Acá básicamente unas líneas, unos gráficos que no quiero marearlos, pero miren este cuadro de aquí a la izquierda. Esto es lo que ha pasado con el comercio agrícola peruano en los últimos 25, casi 30 años. Hasta principios de los 90, la balanza comercial agrícola del Perú, es decir, la diferencia entre los alimentos que importo y los que exporto, era negativa. Veníamos de más de 20 años consecutivos de ser importadores netos de alimentos en el Perú. Desde las reformas de apertura se dispararon las exportaciones y hoy día somos un país
con balanza comercial agrícola positiva. Pero, ¿qué característica tiene eso? Somos positivas porque estamos vendiendo en el mundo entradas y postres, es decir, ensaladas, hortalizas y frutas, muchas. Y en varias somos ahora el principal exportador mundial, por ejemplo, con los arándanos. Eso ha hecho que, mirando las cifras comparadas con otros países, ahí arriba se ve Perú, cuál es el valor de exportación por tonelada exportada. Perú exporta la tonelada más cara de América Latina después de Chile. Eso quiere decir que estamos exportando fruta de alto valor, con harta tecnología. Y lo que importamos es lo más barato en América Latina. Por eso cuando hay gente que dice, oye, hay que dejar de depender del exterior y no importar trigo, no tiene sentido. Porque yo prefiero exportar frutas o hortalizas y con lo que exporto una tonelada de fruta u hortalizas, puedo importar varias toneladas de trigo o de otros productos que son commodities en el mercado mundial. Y eso es lo que nos ha llevado este esquema de apertura e integración comercial con el mundo. Claramente, para que se haya dado esto, el riego tecnificado ha sido un protagonista importante, porque desierto, seco, con agua escasa, si no le metías tecnología, no hubiéramos podido tener este fenómeno positivo. Y esta modernidad y esta tecnología se refleja también en mejoras en la productividad. Acá lo que he traído es algunos indicadores de productividad. Allá les muestro que la productividad en la agricultura, como un promedio, se ha duplicado en los últimos 30 años. Pero claro, eso es un promedio y todavía en promedio estamos lejos de la productividad total de la economía, pero acá pueden ver la productividad de algunos cultivos independientes. Y por ejemplo, si medimos productividad por ingresa por hectárea, allá a la izquierda tenemos que el maíz amarillo duro genera como 3.700 soles por hectárea y el espárrago 36.000 soles por hectárea. Entonces, por eso cuando hay esos ataques hacia la agroexportación y estos discursos de que no hay que abandonar eso porque eso es malo y hay que irnos solamente a lo tradicional chiquito, como si además fueran antagónicos, son complementarios, uno jala al otro, pero los que dicen eso, lo que te están diciendo es, oye, arranca tus cultivos que generan 30.000, 40.000 o 50.000 soles por hectáreas, y algunos otros de agroexportación hacen $30.000 por hectárea, y produce algo que genera 3.000, 4.000 o 5.000 soles por hectárea. O sea, destruye valor con los recursos que tienes. Es algo claramente absurdo. Y acá abajo el valor exportado peruano por hectárea para algunos cultivos, y en su momento el arándano $133.000 por hectárea en valor de exportación, aunque ahora está bastante más bajo, versus café 2.000, cacao 1.000, aceituna 2.000, plátano 1.000. Entonces, todo esto es solamente para decirles que tenemos en el Perú un sector que explotó en los últimos 25, 30 años, pero que eso fue porque nos abrimos al mundo, desarrollamos una agricultura empresarial, y ese desarrollo empresarial vino de la mano con una incorporación de tecnología muy grande, tanto en la producción como en la comercialización. Pero acá además, y ya voy terminando, quiero hablar también de
He hablado solamente del mundo moderno, pero no he hablado del mundo tradicional, el mundo más atrasado, el mundo altoandino, que es predominantemente chiquitito y se caracteriza por no tener tecnología. Tecnología que se manifiesta en tener acceso a riego, tecnología que se manifiesta en tener acceso a semillas mejoradas, tecnología que se manifiesta en tener otras prácticas de manejo de cultivo. Acá voy a hablar solamente de un programa que existió se creó en el 2012 a finales y duró solamente hasta el 2016, porque cuando hubo cambio de gobierno se eliminó, y era un programa se llamaba Mi Riego, para llevar riego, aunque sea por gravedad, a las zonas altoandinas. En los pocos años que duró, se lograron irrigar alrededor de 100.000 hectáreas en la sierra, y lo que se quiso ver es, oye, qué impacto tuvo en los agricultores pequeñitos de subsistencia. Y lo que se encontró ahí, para ya terminar esta presentación, es que se registraron incrementos de productividad en los cultivos que se tenían, se registraron también migraciones de cultivos menos rentables a más rentables, y que también se incrementó las superficies de pastos cultivados para mejorar los rendimientos de la ganadería, sobre todo de alpacas en zonas altoandinas, todo eso reflejándose en un mejor ingreso de las familias campesinas. Entonces, en conclusión, tecnología, riego son absolutamente importantes en el Perú. Hay todavía una demanda grande, hay estudios de Cuenca donde pueden ver, y no me voy a detener en esto, donde pueden ver la necesidad de seguir invirtiendo en riego en el Perú. Se está invirtiendo, o sea, se estima que ese déficit es alrededor de 14.000 millones de soles, que si podemos mantener un ritmo de inversión en estos sistemas, se podría llegar en unos 7 u 8 años si se invierte bien. Y con eso acabo mi presentación y les agradezco haber estado presentes en esta charla. Muchas gracias. Posibilidad de que tengas algunas preguntas. Bueno, sí, claro. Si tuvieran algunas preguntas para justamente, don Milton, ahí abajo puede leer las preguntas. Sí, a ver, en realidad, ¿qué ventajas tienen los sistemas de riego israelíes versus las tecnologías de riego tecnificado que usan los grandes agricultores en el Perú? De hecho, la tecnología israelí está presente en la mayoría de los fondos modernos del Perú. Fueron los israelíes los que generaron el riego por goteo, porque si alguno de ustedes conoce o sabe la experiencia de Israel, el agua allá sí es escasa. Hay un solo río, que además se comparte esa agua con Palestina. Y entonces cada gota de agua se cuida mucho, y si no hubieran inventado el río por goteo, no habrían podido lograr lo que han logrado. Allá cada metro cúbico de agua, cada litro de agua se usa hasta 7 veces. Acá, cuando uno ve cómo se usa el agua allá y cómo la usamos acá, realmente acá es un escándalo de lo mal que usamos el agua, ¿no? Y cómo la dejamos correr. Pero es la misma tecnología, la estamos usando acá. ¿Qué estrategias han resultado efectivas para hacer sostenibles los proyectos de tecnificación de pequeños agricultores? Miren, el gran reto ahí es la sostenibilidad. Todavía gran parte importante de la inversión es pública, es del Estado, a diferencia de la costa, que es puramente privado, y la diferencia es si el agricultor, además de la tecnología, es acompañado por asistencia técnica, que lamentablemente muchas veces la que da el Estado no es la de mejor calidad.
respecto al porcentaje de disponibilidad de agua, cómo está la distribución de área cultivable disponible. Bueno, la sierra, que en realidad que es la de mayor cantidad en superficie, pero que es la menos productiva, es la que tiene acceso a la mayor cantidad de agua, pero la menor cantidad de agua está en la costa, pero por eso se usa de manera más intensa con tecnología, ¿no? Pero no tengo la distribución por cultivos, no la tengo acá en la mano. Y eso era. Muy bien. Bueno, Listo. muchas gracias. No, Don Milton, muchas gracias a por ti. venir. Muy amable. Gracias. Qué bueno tenerte por acá. Gracias. Excelente.